Hola, ¿cómo están? Buenas, 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 buenas. Vamos a esperar un ratito, chiquillas, a ver qué pasa con el grupo, a ver si llegan unos pocos más, para poder indicar algunas cositas, algunas indicaciones sobre lo que está, cómo vamos a seguir en el curso, y algunas cosas formales, y después continuar con el tema del contenido que estamos visualizando. Ustedes son, de momento son 4 solamente. Bueno, ya viene Javiera. Somos demasiado pocos. Bueno, Gonzalo que se está uniendo. Y vamos a ver qué es lo que vamos a definir en conjunto. Bueno, algunas cosas no son tan ya como definidas, o sea, ya son cosas que se definen a partir del colegio. Y algunas cosas que un poco yo puedo ir manejando. Bueno, chicos, primero que nada, buenas tardes a todos. ¿Qué cosa quería plantearles? Y cosas que ya a lo mejor sus profesores y jefes en cierta medida ya le han ido planteando. Lo primero es ponerse al día en términos de todas las actividades evaluadas que se han hecho. Hasta el momento, en el caso mío, se han hecho 4. La guía 1, la guía 2, la guía 3 y la guía 6, que fue esta que se envió online y que tuvimos el problema de la base de datos, que una mano extraña borró el drive. Bueno, el tema es que yo recibí varios y los fui revisando a mano. Y llevamos esas 4 evaluaciones que son, ojo, insisto, porque de repente hay personas que transmiten mal, no sé, a veces como, no quiero prejuzgar, pero como a veces la transmiten mal la información. Las evaluaciones son formativas, y cuando hay una evaluación formativa es un proceso, es decir, nosotros le colocamos nota como eh, porque nosotros estamos acostumbrados al tema de las notas. Le podríamos colocar perfectamente una letra, A, B, C, D, una L, logrado o no logrado, etc. Porque en el fondo no tiene una validez cuantitativa. Entonces, de hecho, en unas semanas más el colegio va a enviar informes, y los informes van a ser de esta naturaleza, o sea, informes formativos, que no van a ser evaluaciones definitivas, porque todavía no están en esas instancias. Recuerden que estamos en una situación eh, anormal en este año. Ahora bien, ¿por qué insisto en esto? Porque hay muchas personas que no han entregado algunos de esos trabajos, e inclusive algunos que no han entregado ningún trabajo. Y no solo en el mío, sino me voy a referir a todos. Y va a llegar un momento, independiente de que cerremos el año sin volver al colegio o volviendo al final en alguna modalidad al colegio, en que vamos a tener que cerrar el año, sea en diciembre, sea cuando sea, pero va a haber que cerrar este año. Y cuando se cierre el año, va a haber que colocar alguna evaluación en forma de nota. Y para eso va a haber que considerar todos estos aspectos que ustedes han hecho.
Y para mí, y para todos nosotros, por lo menos en el colegio, es súper importante el hecho de que ustedes hayan participado y entregado las cosas, entregado sus trabajos, se hayan dado el tiempo de entregarlo, hayan hecho el esfuerzo por participar, hayan hecho el esfuerzo de entregar. Teniendo en claro que muchas cosas venían con errores, con pifias, etc. Y en eso lo hemos considerado también. Pero eso es mucho más valioso que el no hacer nada. Entonces, insisto, por favor, entreguen. Yo la próxima semana voy a enviar una actividad evaluativa nuevamente que viene correspondiendo a la actividad, la guía 9. Yo le he enviado material que va a ir evaluando todo lo que era ciclo celular, o sea, la mitosis, la meiosis, yo le he entregado el material. Esa actividad 9 que va a ser evaluada también va a versar sobre la guía 7 y 8 que yo les envié. Va a ser una guía bastante simple para que ustedes la van a poder responder en función de lo que han estado atentos a responderla en función de lo que hemos estado haciendo en las clases, o poder responderla en función de lo que sale el contenido en esas guías. Ahora bien, ¿cuál va a ser un poquito la diferencia con respecto a la otra? Es que si hay errores, yo las guías se las voy a devolver para que ustedes la corrijan. Pero lo importante aquí es que ustedes la entreguen. Que hagan el esfuerzo para entregar. Porque en el fondo, este año va a ser, como digo, especial. Y lo que vamos a evaluar al final es que si ustedes entregaron o no entregaron los materiales de trabajo. Lo que nosotros hemos tratado de hacer. Yo creo que al final eso va a ser la evaluación. No lo puedo dar con certeza, pero para mí, por lo menos, si me dan mi opinión es esa. Es si ustedes participaron o no participaron. ¿Y cómo puedo medir la participación en todo esto? Es si hicieron o no hicieron el trabajo, los trabajos que nosotros les proponemos. Yo he sido súper flexible con el tiempo, o sea, nosotros decimos siempre una semana, pero yo estoy esperando trabajo desde el principio de año, a mí me da lo mismo. Cada uno es responsable de sus actos, y yo no quiero, en este contexto, decir, no voy a recibir trabajo, no tiene sentido. Cada uno ha vivido una experiencia muy complicada, así que por eso mismo, poniéndome en el zapato de todo, sí, y tratando de ser empático con lo que ha vivido cada uno, espero que trabajen y hagan el esfuerzo por hacer las cosas. Bueno, chicos, el día lunes entonces yo voy a proponer la actividad, la voy a subir a la plataforma y voy a dar las indicaciones de cómo va a ser en la clase del día lunes en la mañana, cómo va a ser esa actividad y de qué tenor va a ser y qué características va a tener y el tiempo que le voy a asignar. Ojalá que se respeten los tiempos. ¿Por qué lo digo que ojalá se respeten? Porque así uno facilita para la entrega de los resultados. Y uno también se ordena. Ahora ustedes no van a estar con la presión de que todos los profes les están mandando evaluaciones. O sea, aquí cada uno la envía en diferentes tiempos. Bueno, chicos, vamos a la clase del día de hoy, porque quiero tratar de terminar el proceso de hormona en esta semana para comenzar con los aparatos reproductores y la fecundación, que son los temas que son el objetivo en el fondo a lo que queremos, o lo que yo tengo planteado en mi planificación. Vamos. Hemos estado mirando la hormona y sus características. Ahora bien, ¿qué pasa con la hormona? Nosotros nos damos cuenta de su existencia o tomamos conciencia porque generalmente nuestras familias nos empiezan a molestar en el proceso de paso de la niñez a la pubertad. Ya las hormonas te están molestando y que empezamos a crecer y empiezan a aparecer cambios que son los caracteres sexuales fundamentalmente secundarios que llamamos. Y ahí nos damos cuenta de que hay
hablamos de la revolución de las hormonas, como si fueran, esa es su única característica. Pero en el fondo, ¿quién regula todo este sistema hormonal? ¿Quiénes son como el cerebrito de todo esto? Este sistema hormonal que en el fondo es un sistema dentro del cuerpo que se llama sistema endocrino. ¿Quién es el encargado de regularlo? Y de aquí vamos a partir, y ese es el objetivo, es reconocer las estructuras que forman el sistema endocrino y su mecanismo regulador. Lo que vamos a recordar entonces, ¿cuál es el eje regulador? Mirando el esquema que hay a su derecha, vemos un corte transversal de un cerebro de un cráneo de una mujer. Y ahí observamos observamos la imagen en este corte transversal de lo que podría ser el cerebro. Y en la base de este cerebro observamos dos estructuras que son bastante minúsculas y que están interconectadas. No es que estén en lugares diametralmente opuestos, sino que están absolutamente conectadas, una al lado de la otra. De hecho, una fluye a la otra. O sea, son independientes. Por un lado está el hipotálamo y por otro lado está la hipófisis. Cuidado con esas dos glándulas que en el fondo son el centro neurálgico de lo que conocemos con el nombre del sistema endocrino, que es el que tiene que ver con todo la síntesis, producción y regulación de todo lo que es las hormonas. Ahora bien, miremos un poco ese hipotálamo, tratemos de ir recordando estas materias que ustedes vieron el año pasado. Perdón. Primero que nada, el hipotálamo es una región de esta estructura que es el encéfalo. Varias funciones, entre otras, porque son varias funciones más que tiene. Primero, controlar las funciones del medio corporal interno. Vale decir, las funciones de los órganos internos, es decir, todos los procesos de síntesis de sustancias, regulación de los niveles, por ejemplo, de azúcar, regulación de los niveles de sales en el interior del cuerpo, regulación del ritmo cardíaco, etc. Una serie de funciones para que se mantenga el equilibrio interno, lo que llamamos la famosa homeostasis, que es la regulación del equilibrio interno del cuerpo. Por otro lado, también tiene otra función, que tiene por el lado del comportamiento sexual. Vale decir, determina lo que son los elementos de la sexualidad humana. Hablando en el sentido amplio, sexualidad, que no es solamente estructuras morfológicas, es decir, aparatos reproductores masculinos, femeninos, sino que también tiene que ver con conductas que diferencian macho, un hombre o una mujer. Miremoslo fundamentalmente asociado a la especie humana. Tiene que también saber con emociones, con sentimientos, con diferenciación, con género, con todos esos aspectos que conlleva la palabra sexualidad, que va mucho más allá que un coito, que generalmente muchas veces confundimos sexualidad con coito, y eso es limitarlo a la expresión más mínima de lo que es la palabra. Es un elemento entre muchos otros, donde están muchos más elementos que obviamente vamos a ir desmembrando cuando entremos a hablar ya del tema de la sexualidad como concepto. Y por otro lado, el hipotálamo controla todo el sistema endocrino. ¿Por qué? Porque el sistema endocrino no es como el sistema cardíaco, que ya está el corazón ahí, con sus vasos, arterias, venas, vénulas, etc. Y por allá tiene una conexión con el
sistema pulmonar, sistema respiratorio, donde hay un intercambio gaseoso, o el sistema respiratorio que tiene los pulmones, la tráquea, el diafragma, etcétera, etcétera, o el sistema digestivo que tiene ya sea el esófago, ya tiene el estómago, tiene el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, etcétera. O sea, como ya bien definido y preciso. En cambio, el sistema endocrino es mucho más amplio porque son muchos más órganos que participan y sistemas que participan y que lo hacen mucho más integral. Es decir, el sistema endocrino es un sistema mucho más que abarca mucho más la totalidad del cuerpo. Entonces, en ese sentido, es mucho más responde más a las necesidades de todo el cuerpo, entonces es más integrador. Y es mucho más, por eso necesita como un centro de control mucho más relevante, que es en este caso el que cumple esta función sería el hipotálamo, que controla este sistema endocrino para que funcione en forma eficiente y eficaz. Y lo controla a través de neurohormonas, o sea, no a través de hormonas propiamente tal, no a través de sustancias químicas que viajen a través de la sangre, sino a través de hormonas de carácter neuronal, es decir, impulsos de carácter eléctrico que viajen a través de conexiones eléctricas. Y eso es bueno diferenciar. Ahora bien, ¿con quién se conecta entonces este hipotálamo? Si las hormonas son sustancias químicas que viajan por la sangre. Si por definición una hormona es una sustancia química que viaja por la sangre. Entonces, ¿cómo estas conexiones? ¿Por dónde? No, como que aquí no me hace sentido. Entonces, estas neurohormonas que pueden estimular o inhibir, es decir, pueden hacer acciones de aumentar un proceso o disminuir un proceso, o sea, limitar un proceso, que un proceso ya no ocurra más, o un proceso sí ocurra. Por ejemplo, que yo empiece a crecer y llegue un momento que me estimula para que yo deje de crecer, o en un momento me estimula para que aumente mi ritmo cardíaco, porque está muy lento, y en un momento me estimula para que en otro momento disminuya ese ritmo cardíaco, o ya deje de ser estimulado el aumento del ritmo cardíaco. Esas neurohormonas, ¿dónde van a ir a estimular? Van a estimular a la hipófisis, que va a ser la principal glándula endocrina. Ojo, recuerden que glándulas endocrinas son las glándulas que vierten su contenido a la sangre. Y aquí ya tenemos una glándula que produce una hormona y que produce hormonas y que viajan a la sangre. Entonces, la neurohormona estimula a la hipófisis, que es la principal glándula endocrina, que es la principal glándula en los seres vertebrados, como en el caso de nosotros. Y desde ahora en adelante nos vamos a referir exclusivamente a la especie humana para no generar distractores con otras especies. Después separaremos las hormonas vegetales como otro elemento, pero cuando hablemos ahora de hormonas, nos vamos a referir exclusivamente mirando a la especie humana. Ahora bien, las hormonas que se secretan o que se producen, secretar es producir o liberar. ¿Qué es lo que hace esas hormonas que secretan la hipófisis? Lo que hacen es controlar. ¿Qué cosa? El funcionamiento de las glándulas endocrinas del organismo. Todas las demás glándulas endocrinas que están distribuidas por todo el cuerpo, la función de la hipófisis es regular el funcionamiento de ellas. O sea, que todas empiezan a funcionar en forma armónica, funcionen bien. Porque si empiezan a funcionar con problemas, ahí empiezan las dificultades, ya sea en el problema de un problema de diabetes, un problema de la tiroides, un problema por ejemplo, un problema asociado al corazón, que el corazón no tiene que ser porque haya una falla en el corazón, sino que puede ser generado por una hormona que esté afectando el ritmo cardíaco.
o un problema en el tema del riñón, pero a lo mejor no es porque el riñón esté con problemas, sino que haya una hormona que esté afectando el problema de absorción de, de los elementos del riñón, y por lo tanto ahí se produce un problema en la generación de la orina. Es decir, en el fondo, esta hipófisis es como la central que hace que regula, ve que el comportamiento sea lo más equilibrado posible, controla que funcionen bien todas las demás hormonas que son producidas por las demás glándulas endocrinas que están dentro del cuerpo. Entonces, es un sistema súper integrado, el que hay entre el hipotálamo y la hipófisis, y que están, por eso la interconexión que hay entre ellos es súper relevante. Eso como primera idea para tenerla en cuenta. Ahora bien, en esa hipófisis se van a secretar o producir una serie de hormonas y que sus nombres son muy, muy diversos. Se los voy a enviar en el próximo set de material de estudio que les voy a ir a acompañar, la próxima guía, para que no se empiecen a enredar en el tema de los nombres. Pero es importante irlos recordando, sobre todo por la simbología. Vamos a ir mirando algunas hormonas que se secretan en la hipófisis y que son importantes y merecen su atención en el estudio. Miremos la hipófisis primero. Fíjense que vamos a mantener el encéfalo. Miramos esta estructura rojita, que es la hipófisis y el hipotálamo, el que está en la parte superior. Acá tenemos la imagen, que tenemos el hipotálamo, y ahí tenemos todas las conexiones nerviosas que generan la transmisión de los famosos neurohormonas, que van a estimular a la hipófisis para que la hipófisis genere las hormonas que en el fondo van a viajar por la sangre, porque como son hormonas, son sustancias químicas y deben viajar por la sangre. De ahí viene la importancia de esta gran irrigación capilar que tiene la hipófisis. Y la hipófisis, como la vemos, es bilobular, o sea, está formada por dos bolsitas, lóbulos, por eso se llaman lóbulos, bilobular, que la podemos denominar como hipófisis anterior a este segmento o hipófisis posterior, que generalmente tiene otros nombres. Y eso es lo que vamos a mirar. La que llamamos hipófisis anterior o lóbulo anterior, la llamamos adenohipófisis, y ese lóbulo, recordemos, es bilobular, ese lóbulo va a producir una serie de hormonas. Cada una tiene ciertas características y cada una la vamos a ir mirando más adelante. Por el momento solamente la vamos a ir enunciando en forma general. Pero a partir del nombre ya nosotros vamos a poder inferir más o menos de qué estamos hablando. Pero en el transcurso de las clases de hoy día, de mañana y del lunes, vamos a inferir y vamos a concluir para qué sirven cada una de estas hormonas. Miremos por lo menos los nombres y después detallamos más adelante las funciones. Entonces, lo que tiene que quedar claro es lo primero. Tenemos el hipotálamo, abajo la hipófisis, que es bilobular, dos lóbulos, hipófisis anterior y posterior. La hipófisis anterior sería la adenohipófisis, y como característica, lo primero es que ella produce varias hormonas. Primera hormona que vamos a mencionar es la hormona del crecimiento, vamos a detallarla más adelante. Su nombre lo indica. Permite el crecimiento como principal función. Tiene varias más. Va a ser responsable del crecimiento. Su ausencia va a ser responsable de muchas otras enfermedades.
como por ejemplo el enanismo hormonal. Hay que tener cuidado que el enanismo puede ser por razones genéticas o puede ser por razones hormonales. Va a ser responsable de un crecimiento exagerado o gigantismo si es producida en exceso. Pero no quiero entrar en detalle para que después lo veamos más en detalle, sino solamente nombrarlas por el momento para que las clarifiquemos en qué lóbulos se van produciendo, porque después vamos a verlas una por una, con un pequeño resumen de cada una. Prolactina, súper simple, la puedo inferir por el nombre. Prolactina, lácteo. Entonces de ahí es una hormona que obviamente es la responsable de la generación de la leche en el periodo de lactancia, en las glándulas mamarias. Hormona estimulante de la tiroide o tirotrofina. ¿Cómo su nombre lo dice? El nombre lo está diciendo. Es una hormona que se genera aquí y que estimula a la tiroide para que ella actúe. Después vamos a mirar que la tiroide es una glándula que está en el cuello y que tiene varias funciones. Entonces, vamos a mirar cada una de las funciones que tiene. Entonces, pero para que ella actúe, debe existir un estímulo por parte de la tiroide. Perdón, por parte de la hipófisis. Si no existe esta hormona, hay problemas serios con el funcionamiento de la tiroide y por ende va a haber un problema serio con las funciones que tiene esa glándula. Pues cada glándula tiene una función dentro de tu cuerpo, si no, no estaría. Después está la ACTH o hormona estimulante de la corteza suprarrenal o corticotrofina. ¿Qué es la corteza suprarrenal? Para ir recordando, si alguno lo ha olvidado, suprarrenal, supra sobre, renal riñón. Una corteza que está sobre el riñón, supra es sobre, renal riñón. O sea, si yo veo el riñón, los riñones son dos. Los riñones son una forma similar a esto. Es como una haba, la forma de una haba, de estas que comemos, un poquito más grande, obviamente. Los riñones no son tan grandes en el caso del ser humano, son una estructura bastante pequeña, a pesar que dentro tiene un sinnúmero de filtros que se llaman nefrones, y en la parte superior, supra, arriba, supra, hay un tejido que se llama, que es una glándula, que yo la estoy achurando con rojo. Eso se llama glándula suprarrenal. Entonces, hay una hormona que estimula esa corteza o glándula suprarrenal. Y que produce una serie de hormonas que vamos a ir, analizando y qué funciones tiene. Entonces, la hipófisis no es que produzca las hormonas de la corteza, sino que estimula a la corteza para que ella produzca. O sea, ella regula. En palabras simples, hablándolo así, la hipófisis se encarga de supervisar de que la corteza esté haciendo su trabajo, que es producir ciertas hormonas y regular ciertas funciones dentro del cuerpo. Lo mismo que hace con la tiroide, que produzca sus hormonas para que regule ciertas funciones dentro del cuerpo, que son las que vamos a ir analizando posteriormente, como son el metabolismo, que es una de las funciones que tiene en el caso de la tiroides. Y otra hormona que tienen que ver con el elemento más reproductivo, que están asociados al tema reproductivo, son las hormonas gonadotrofinas, que fundamentalmente estimula a que la hipófisis estimula la producción de dos hormonas, que son la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Son hormonas que van a estar muy, pero muy relacionadas con lo que tiene que ver con el fenómeno de la reproducción humana, y por lo tanto estas hormonas nosotros las vamos a
estudiar y hablar de ellas como a cada rato en unas semanas más cuando veamos la reproducción humana. Son las hormonas como clásicas en cuanto a que son responsables o tienen injerencia muy importante dentro del proceso reproductivo humano. Entonces, la hipófisis es la responsable, o sea, la hipófisis anterior, es decir, la adenohipófisis, de la fabricación o producción de las hormonas que se llaman gonadotrofinas. Son súper importantes estas gonadotrofinas, son muchas. Yo nombro dos, pero quizás ustedes están más cercanos a una porque es la que asusta, comillas no debería asustar, pero generalmente asusta porque es la que permite detectar el embarazo, que se llama la gonadotrofina coriónica humana, que es la que se elimina a través de la orina cuando una mujer está embarazada. Entonces hay un test, en los test de embarazo detectan eso, la presencia de esa hormona con un colorante que se coloca en estas regletas, un colorante que detecta la presencia o ausencia. Es como, en química hay muchos colorantes que cambian de color al estar en presencia de una sustancia. Y usando ese colorante permite detectar la presencia o no presencia de esa hormona en la orina. Y esa hormona, que es la gonadotrofina coriónica humana, solamente se elimina cuando la mujer está embarazada porque ha generado lo que se llama el corión, que es la parte externa de un óvulo fecundado. Bueno, eso lo vamos a analizar en el proceso de fecundación. Por eso las hormonas gonadotrofinas son importantes, participan del proceso de fecundación. Ahora nos vamos a la trasera, a la parte de atrás, que es la hipófisis posterior o lóbulo posterior, que en el fondo eso debería llamarlo más que hipófisis, llamémoslo como lóbulo para recordarnos que es bilobular, y que su nombre es neurohipófisis. Entonces vamos al lóbulo posterior o neurohipófisis. Ahí lo que se va a generar fundamentalmente, y ahí se almacenan, son dos hormonas fundamentales, que son, por un lado, una hormona que tiene que ver con la regulación del contenido de sales en el riñón, y por ende va a tener que ver con la micción, es decir, con la eliminación o no eliminación de orina y la cantidad de orina que se elimina y todo eso. La hormona antidiurética. Entonces es súper importante. ¿Por qué es importante el tema de la orina? Porque recuerden que por la eliminación de orina es un tema relevante por varias razones. Porque por la orina se eliminan los desechos que han sido filtrados en el riñón de la sangre. Si no se eliminan los desechos, la sangre empieza a contaminarse y bueno, y eso daña completamente el cuerpo. Pero si se elimina mucha orina, puede haber un problema. Porque también en la orina no solamente va el desecho, que es la urea, sino que se van eliminando sales. Y cuando hay mucha eliminación de sales, es lo mismo que cuando uno corre mucho y elimina mucho sudor. Si a ustedes les cae una gotita de sudor en la boca, nos sentimos salados. Estamos eliminando sales. Y recordemos que uno de los principios básicos del funcionamiento celular es el intercambio de sales, intercambio iónico. Y recordemos también que el sistema nervioso funciona por un flujo entre neurona y neurona por cargas eléctricas, y esas cargas eléctricas funcionan por este intercambio de iones. Por lo tanto, si nosotros perdemos muchos iones, estamos con serios problemas. Y esa es la razón clásica, yo creo que lo he dicho no sé cuántas veces ya, en estas clases, la razón clásica
porque siempre me he encontrado con la típica respuesta, pucha, la típica alegato, en varios de ustedes que cuando van al consultorio, van a la clínica o van a la posta, lo único que hacen es que uno alcanza a llegar y lo único que hacen es ponerle suero. Y pucha, a Dios gracias que te ponen suero al tiro. Porque lo que primero uno tiene que estabilizar es el equilibrio iónico. Para que todo lo demás funcione tiene que haber un equilibrio iónico para que el sistema nervioso empiece a funcionar bien, para que se logre la homeostasis interna, etc. Entonces te tienen que estabilizar y estabilizar las sales que hay dentro de tu cuerpo. Bueno, dicho eso, esa hormona es la que regula ese equilibrio a través de la diuresis, de la eliminación de estas sales. Y la otra hormona que nosotros guardamos al interior de la hipófisis posterior, es decir, del lóbulo posterior, la neurohipófisis, es una hormona que, pucha, la oxitocina, una de las funciones que tiene, y como se los decía a los chicos de segundo, porque esta materia ya la revisamos a principios de año, pucha, siempre decía, esta es una de las hormonas que, entre una de sus funciones, sobre todo a las mujeres, nunca se les olvida porque una de las funciones que tiene es iniciar el proceso de parto. El tema de las contracciones. Cuando se inicia la expulsión del embrión o feto. ¿Y por qué digo embrión o feto? Porque por diferentes razones que habría que estudiar, y los médicos tendrán que estudiar, por alguna razón X, puede que en algún momento el hipotálamo reciba alguna información desde el útero, y en temprana periodo de gestación, segundo mes, tercer mes de gestación, recibe una información donde mande un neurotransmisor y estimule a la hipófisis posterior o lóbulo posterior o neurohipófisis para que empiece a liberar oxitocina. Y al liberarla, puede comenzar un proceso de expulsión de, si es el segundo mes, el embrión que está en periodo de gestación. Puede ocurrir. Puede ser una de las razones por las cuales se provoca un aborto espontáneo. Entonces, esa hormona es una de las funciones. Ojo, cuidado. Recordemos, no absoluticemos la hormona como que es la función. A veces hay hormonas que tienen varias funciones. Entonces, cuidado, no absolutizarla. Esa es una de las funciones que tiene. Y son la diferencia con la otra es que estas son sintetizadas por el hipotálamo y son almacenadas en la hipófisis, a diferencia de las otras que eran producidas en el lóbulo anterior. Entonces, esa es la diferencia con las del lóbulo posterior. Y aquí hay una parte que es súper importante y siempre lo recalco, es que siempre se habla de lóbulo anterior y lóbulo posterior, porque como lo vemos por la figura, la vemos bilobulada. Pero, y aquí hay algo que deberían marcar los que están tomando apunte, y es lo último que voy a decir por la hora, hay algo al medio. Hay algo al medio que no se observa, pero que tanto el lóbulo anterior como el lóbulo posterior no producen. Y por lo tanto se ha detectado que hay una sección al medio que es la que secreta un tipo de hormona. Y por eso vamos a hablar que en la sección media está lo que llamamos la hipófisis media o pars intermedia o lóbulo intermedio. Produce la hormona melanocito estimulante, que es súper importante porque estimula, como dice el texto, la producción de melanina. Recordemos que nosotros, en nuestra piel, que está formada por varias capas, la dermis, la mesodermis y la epidermis,
en las capas intermedias se ubica este pigmento que, de acuerdo a su concentración, me da los 5 tipos de piel, dependiendo de la tipología. Hay tipologías que me dicen que hay 7 tipos de piel, hay otras que me dicen que hay 5. Y los tipos de piel van de acuerdo a la cantidad de melanina que hay presente, desde la piel casi con ausencia de melanina hasta las que tienen mucha concentración de melanina, que son las pieles negras, a las pieles absolutamente blancas. Y la melanina, por su naturaleza química, por su estructura del anillo que la conforma, tiene la capacidad de absorber algunos y reflejar algunos tipos de radiación ultravioleta. Y aquí y eso lo voy a desarrollar en otras clases porque me he encontrado con la sorpresa de que como que la radiación ultravioleta es una. Y eso es un grave y gravísimo error conceptual. Ahí hay varios tipos de radiación ultravioleta, por lo tanto, de acuerdo al tipo de radiación ultravioleta es donde llega, donde afecta en la piel y por eso es por qué afecta de una forma u otra la radiación a los diferentes tipos de piel de acuerdo a la cantidad de melanina. Entonces vamos a mirar que esta hormona es importante, la presencia de melanina, sobre todo en estos tiempos. Por eso es importante usar estos factores de protección que al reflejar la luz y generar barreras en algunas radiaciones ultravioletas de más daño, pueden permitir que nos generen apostosis celular, es decir, muerte celular, o destrucción de células o alteración del genoma en las células y así iniciar procesos de metástasis o aberraciones que puedan traducirse en cánceres a la piel. Entonces, en síntesis, ¿quién regula las hormonas? El hipotálamo y su brazo activo, que es la hipófisis. Y la hipófisis que tiene 3 elementos, que es el lóbulo anterior, que es la adenohipófisis, el lóbulo posterior o neurohipófisis, que es la que guarda las hormonas que han sido producidas por el hipotálamo, y la hipófisis media, que es la que produce solamente una hormona, que es la que estimula la producción de melanina por los melanocitos, que es un tipo de célula que hay en la dermis. Entonces, que es la capa interna de la piel. Bueno, chicos, con eso nos quedamos. Mañana vamos a seguir desarrollando y el día lunes yo les doy las instrucciones y las características de lo que me van a tener que presentar como actividad. Insisto, traten de hacer las cosas porque va a llegar un tiempo en que, miren, ya estamos finalizando julio. De aquí a fin de año va a terminar la cuestión y cuando termine no sean del grupo de los que van a tener que hacer un montón de cosas porque van a tener que ser evaluados porque aunque sea por presentar las cosas y no vaya a ser que se les vayan a juntar un montón de cosas al final y eso sí que va a ser desastroso para todos. Me pregunta Milovana, pero profe, la actividad pasada, ¿qué pasó con...? ¿No te llegó a ti, Milovana? A ver, si a alguien no le llegó, ya, voy a reenviarlas todas el día lunes. Ya, porque fui reenviando notas y puede que algunos se me hayan pasado. Ya, no, ni un problema. Ni un problema. Ya, sí. Voy a revisar Milovana, porque puede que
con el tema que tuvimos como algunos me fueron reenviando, les pedí que me enviaran las en forma física, puede que algunas se me hayan pasado y yo asumí que estaban con nota. No, yo voy a revisar porque yo asumía que las tenía todo al día. Ya voy a revisar en el fin de semana. Yo dejo generalmente todas esas revisiones para el día sábado y el día sábado voy a revisar todo y el día lunes les tengo todo clarito y de hecho voy a hacer un listado de quienes les faltan las cosas para... y si hay alguien que le falta, me alega, pues, obvio. Para eso estamos, si se la pega. Bueno, pues chiquillos, nos estamos viendo. Un abrazo, cuídense. Profe. Chao.